Buenas noches, bienvenidos a Viaje en Zapatillas. Hoy tenemos un tema que no solemos tratar bastante, pero vamos a ir para el lado de la legalidad. Buenas noches, Jackie. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va a ustedes? Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de los cuidados paliativos. Vamos a tener una primera presentación general de lo que son, Gise nos va a contar, pero después vamos a hablar el tema legal, que es muy importante y del que poco se habla en realidad, ¿no? Muy poco. ¿Comenzamos con los auspiciantes? Dale. Bien, así comenzamos el programa de hoy y vamos a introducirnos brevemente en el mundo de los cuidados paliativos porque más adelante vamos a estar ahondando mucho más todavía en lo que es la parte práctica. Pero Gise, ¿qué te parece si antes de irnos al tema legal y demás, empezamos a conocer de a poco qué son, cómo funcionan, qué podemos compartir con la gente sobre los cuidados paliativos? Sí, porque yo creo que la mayor parte de la gente tiene una mirada completamente diferente a lo que realmente es el cuidado paliativo. Porque si bien hablamos de la comodidad para la persona en el final de su vida, se cree que es justamente tenerla dormida cómoda, en gran... Claro. Y en realidad no es solamente eso. De hecho, casi nunca lo es más allá que al final. Pero es darle calidad de vida a todos, no solo al paciente, sino también a la familia. Exacto. Dignidad, lo que para cada uno sea morir dignamente, no solo para casi todo el mundo en general. Y lo que tiene de apasionante, me parece, este tema de los cuidados paliativos está relacionado a el trabajo integral, donde distintas áreas de la salud trabajan entre sí para poder acompañar al enfermo y a la familia. Y es algo que a veces, todavía, no a veces, pero todavía cuesta mucho integrar. Sí. Compartir conocimientos, compartir pacientes, compartir espacio. Hay mucho individualismo todavía dentro de la salud y eso hace que todo este tema se complique. Pero también me parece que es la idea que se tiene y la idea que se le da al cuidado paliativo. Porque uno habla con alguien y le dice, entra en cuidados paliativos y piensa que es solamente para la persona. Y para los últimos días. Y para los últimos días, como te decía antes, que esté cómoda mientras está dormida. Claro. Sí, no es todo lo anterior, todo llegar hasta ese momento con dignidad, con comodidad. Es mucho lo que todavía tenemos por aprender sobre este tema y obviamente que esto merita un programa íntegro sobre este tema técnico específicamente. Pero tenemos una placa donde nos vas a ir contando un poquito más sobre todo esto, ¿verdad? A ver, el cuidado paliativo, como dije hace unos minutos, es agregar calidad de vida a los días que faltan. No solamente que esté cómodo en el final, es ayudar psicológicamente, espiritualmente, no solo al paciente, sino también a su familia, dándole comodidad y dándole libertad para que cada uno exprese qué quiere, desde la familia hasta el paciente. Bien. No siempre es solamente al paciente, no solo se trata de dormirlo, que creo que es lo que más pesa. Más pesa y creo que es lo que más se tiene en consideración cuando hablamos de cuidados paliativos. Sí. Es ayudar a toda la familia, es organizar, es aceptar que la persona va hacia el final y hacerlo con comodidad y de la forma que cada persona quiera. Exacto. Ayudándolo psicológicamente, espiritualmente, médicamente también, pero dándole todas las comodidades que la persona necesita para llegar al final. Y la familia también, la comodidad de poder despedirse y la libertad de decirle a cada uno lo que desea. Sí, qué lindo las cosas que se logran cuando esto se puede llevar adelante, ¿no? Qué lindo lo que se puede
todo lo que es integrar, Sí. cómo respalda, incluso hasta el equipo médico también, Sí. ¿no? Todo el equipo tratante. Está bueno cuando se trabaja mucho en grupo, no suele suceder, es bastante individualista, como decía Jackie, pero está bueno cuando todos pueden integrarse a la comodidad del paciente, al deseo del paciente también y de la familia. Yo creo que acá volvemos a un tema que siempre Sí. retomamos, que tiene que ver con cuánto el profesional de la salud tiene elaborada su propia muerte, Sí. por un lado, y de empezar a abrir la cabeza que los cuidados paliativos no son para solamente fin de vida, sino que tendrían que comenzar cuando hay un diagnóstico que me puede llegar a generar algún tipo de enfermedad crónica grave o que sabemos que es irreversible. Los asociamos a la irreversibilidad de la Sí. enfermedad. Y en realidad no, es para cualquier tipo de enfermedad, para no pasarla mal en cualquier momento, en cualquier enfermedad, estar cómodo y poder decidir también. Y que también se pueden retirar, no es algo que Sí. tiene que estar hasta último Exacto. momento. Yo no sé si estarás de acuerdo o no, y antes de pasar a la segunda parte, me parece muy importante que el sistema de salud empiece a hablar de este tema, lo empiece a integrar, porque un cuidado paliativo llevado adelante de manera prolija, incluso ahorra económicamente mucho dinero a los Sí. hospitales, a las clínicas, porque se trabaja desde otro lugar. Es que yo, la experiencia que tengo de haberlo vivido, no solo integrado el cuidado paliativo, no se integran a todos los profesionales que deberían en el cuidado paliativo. Claro. Bueno, este tema que vos decís lo vamos a hablar ahora en el próximo bloque. Vamos a ir a compartir nuestra primer pausa y en el próximo bloque lo que vamos a ver es eso, la legalidad, la ley. ¿Qué pasa con eso que vos decís? Cuando no están todos los profesionales dentro de un sistema de salud que supuestamente la ley obliga al prestador a que los cubra. Pausa y vamos a volver directamente con los chicos de Blatter y Asociado. ¿Te parece? Dale. There's an old familiar silence when I'm lost inside my heart. Bien, estuvimos viendo generalidades de los cuidados paliativos como para tener bien claro qué son, lo que abarcan, perderle el miedo al concepto, perderle el miedo a la palabra para poder humanizarlo y humanizarnos todos desde ese otro lugar que debería ser un lugar central en lo que es la medicina en sí y debería ser, a mi criterio por lo menos, obligatorio en el cursado de la carrera de medicina, no una materia opcional como lo es hasta el momento. Pero los cuidados paliativos, más allá de lo amoroso que son para el cuidado de las personas y los necesarios que son, también tienen una parte que es legal. Y es una casi, o quizás es lo más difícil porque hay mucho desconocimiento en cuanto a lo que son las leyes y los cuidados paliativos. Por eso hoy me van a ver con un poquito más de machetes que otras veces porque queremos ser puntuales, respetuosos con las preguntas y poder hablar desde un lugar tranquilo, pero a la vez firme, donde la información sea de primera mano y por eso, como nos estuvieron acompañando durante todo este tiempo, tenemos a la gente de Blatter y Asociados. Le damos la bienvenida a Romina Blatter y a Juana Redondo, ellos son abogados de la firma y le queremos agradecer, primero por acompañarnos en estos programas y segundo por poder tratar este tema con ustedes y que, bueno, y que la gente se pueda conectar desde este conocimiento también.
Tal cual. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a todos, gracias por acompañarnos todo este tiempo. Y sí, un poco como decías, creo que es llevar un poco de claridad sobre este tema y entender por ahí qué es lo que dice la ley y a qué se refiere con cuidados paliativos, básicamente. Exacto, vamos a ir por parte, vamos a hacer lo más prolijo posible. ¿Qué dice la ley? ¿Cuál es la ley y qué dice? Podemos ir en generalidades y después la vamos desglosando, si están de acuerdo. Dale. Bien, bueno, la ley de cuidados paliativos viene de la mano después de la sanción de los derechos del paciente, hay una ley específica, y la 27678 nos habla sobre qué son los cuidados paliativos, ¿sí? ¿Qué es lo que interesa en el artículo 3 de la ley? No me voy a poner muy técnico, pero sí, en el artículo de la ley establece cuáles son esos cuidados paliativos y puntualmente, ¿qué nos habla? Primero, cuando hay un diagnóstico oportuno de una enfermedad, en que sea grave y también una enfermedad que tenga una amenaza, se va a cuidar y se va a tratar de proteger no solo al paciente, sino también a su entorno familiar, es decir, o a su entorno, un poco más amplio de la palabra, lo que abarca, en un aspecto físico, social, espiritual y uno más, y Psicológico. psicológico, exactamente. Entonces, nos encontramos con una ley que abarca y que va un poquito más allá de lo que a veces es el texto frío de la ley, dando definiciones y diciendo, bueno, ¿cuándo son tratamientos o cuidados paliativos? Bien, ¿la ley exige el 100% de la cobertura? Porque Así hay es. un tema, perdón, hay un tema, del dicho al hecho hay un largo trecho y aquí yo creo que es uno de los ejemplos más claros donde puede haber mucha ley, pero después yo no veo, en la diaria, en la profesión, no veo mucho cumplimiento. Sí, la verdad que es así. O sea, a ver, la ley de cuidados paliativos está en el PMO, que es el programa de las obras sociales que lo tienen que cumplir al 100%. Bien, ese dato es importantísimo. A ver, ¿qué pasa? Muchas veces, o sea, creo que a todos nos pasa por ahí con determinada prepaga o obra social que tengamos, es decir, uno va y te dice, bueno, yo trabajo con este y el otro médico, o trabajo solamente con este médico, con esta institución. Entonces, bueno, eso pasa y es muy, muy común que suceda. Nosotros, de acuerdo a nuestro médico que nos esté tratando, nuestra patología y demás cuestiones, podemos reclamar atendernos con un determinado profesional, recibir diferente cobertura y demás. Pero bueno, generalmente lo que pasa en estas situaciones es que ya en el punto, viste, que la obra social te dice, che, esta es mi lista de prestadores, pero yo necesito otra, ahí vamos a tener que empezar la parte de reclamos. Claro. Sumado al estrés de Siempre, la enfermedad, agregarle toda esta otra parte del reclamo. Exactamente. a ver, ¿qué pasa? Es muy difícil cuando recibimos un diagnóstico de esta forma, por ahí de esta enfermedad, o el diagnóstico cuando lo recibe el paciente, de que pueda tener una mente fría, decir, bueno, ¿qué necesito? ¿Qué no necesito? ¿Qué me va a servir para comprender qué es un cuidado paliativo? Porque, bueno, hay que derribar el mito de que cuando estamos ante un cuidado paliativo, que no se habla de una agonía, sino que se habla sobre un determinado tipo de enfermedad. Entonces, tener esa mente fría y de saber qué nos va a servir para nosotros poder, nosotros lo vemos en la parte de reclamo legal por ahí, pero en la parte de decir, bueno, ¿qué es lo que nos va a servir para nosotros poder reclamar lo que nos corresponde? Es en ese momento en donde por eso siempre está bueno estar acompañado y asesorado sobre todo. Lo importante acá es tener presente tres cuestiones, que generalmente cuando tengamos que iniciar algún tipo de reclamo a la obra social, vamos a tener que contar con historia clínica, vamos a tener que contar con una orden detallada de nuestro médico tratante que nos exige y nos determina un profesional para determinado tratamiento o la cuestión que nos involucre. Y en caso de que no tengamos respuesta favorable de la obra social, es muy importante siempre tener la constancia del no de la obra social, del rechazo de la obra Claro. social. Tiene que ser por escrito. Exactamente. Bien, Eso, eso es lo que nos habilita a nosotros después solamente las acciones judiciales. claro. Las obras sociales generalmente, y ahí, bueno, charlamos un poco de lo que yo decía al principio, en la integralidad que tiene esta ley, y que por ahí lo que responde un poco la obra social
es la parte física, pero deja de lado los Claro, otros tres aspectos que Mm. son muy importantes, es sobre todo que en estos casos. claro, los cuidados paliativos es un trabajo integrativo. Entonces necesitamos el médico paliativista, pero necesitamos, como bien decían ustedes, que me encantó escucharlo de boca de otros profesionales y que ojalá algunos médicos también lo empiecen a incorporar, o centros de atención y obras sociales ni hablar, que tiene que ver con ese trabajo integrativo que necesitamos, el psicólogo, el asistente social. Hay muchos otros trabajos que se hacen dentro de lo que es cuidados paliativos. Los tanatólogos en Argentina no estamos incluidos, en muy pocos casos. La mayoría de los tanatólogos trabajamos de manera independiente, donde nos incluyen después las familias, pero ¿qué pasa con ese centro de salud donde te dicen, mira, no, solamente te damos un médico paliativista? Pero el médico paliativista no es Superman y el trabajo del cuidado paliativo no es una persona, es grupal. ¿Qué hacemos cuando nos dan solamente el médico y no nos dan el resto del equipo? Bueno, ahí hay que iniciar la vía de reclamo. Como Bien, mencionaba anteriormente, hay que reunir toda la documentación que tengamos y empezar a accionar. Básicamente, yo siempre recomiendo, previo a todo, es la intimación formal que tenemos, el envío de carta documental, en donde uno le pone en aviso formalmente, más allá después de los intercambios que haya, formalmente a la obra social o a la prepaga que tenga, che, necesito esto. claro. Es nuestra herramienta para un futuro juicio el día de mañana. Sí, yo por lo menos en la diaria lo que veo con todo esto es cómo se juega con el desgaste y el cansancio de la gente y tal como decía Juan también, uno está con tantos problemas con el diagnóstico, ya sea de uno o de un familiar, que lo que menos se le ocurre o te agota el reclamo, se hace tan largo que te termina agotando y bueno, siempre el más débil termina perdiendo, ¿no? Es más, o sea, si vamos a la ley dice que los cuidados paliativos tienen que ser oportunos. Claro. O sea, No asociarlo a la entonces, agonía, como bien decían ustedes, no es la última etapa ni tiene por qué estar solamente al final. no. A ver, siempre hay que tener la debida delicadeza ante estas situaciones, porque tal vez pueda no ser un momento o tal vez sí sea ese momento. Y en ese momento el sistema de salud, la obra social y también la ley tiene que dar una respuesta, como decimos recién Romy, oportuna. Es decir, a mí no me sirve que después yo una carta documento demore el correo en llegar, haga un Claro, reclamo y me responda la semana que viene cuando yo lo necesito hoy. Hoy. Y hay veces que sí me puede responder la semana que viene y puedo generar una interconsulta interdisciplinaria con un psicólogo, con un trabajador social, con un médico paliativista, con un tanatólogo, con una tanatóloga. Pero ¿qué pasa? Capaz que no lo puedo tener y no tengo ese tiempo. claro, Entonces, acá es donde hay que ser muy justos con cada uno de los momentos y cada uno de los diagnósticos y trabajar en consecuencia. Lo que pasa es que, ¿cómo se hace para a veces para tener una mente fría en estos momentos? No es fácil, No. pero sí, por eso está bueno estos lugares donde podemos explicar de qué se trata y cuáles son los mecanismos. El reclamo formal y si hay un rechazo, tener ese rechazo que nos permita a nosotros después tener un reclamo legal, oportuno, con una respuesta de una justicia que bastante a veces suele ser bastante expeditiva, sobre todo en estos casos. exacto, exacto. Se ve mucho también en la burocracia para proveer los medicamentos, ¿no? Que ahí estamos jugadísimos con el tiempo, jugadísimos. Sí, tal cual. Hoy, a modo también de informarlos, en el momento que ingresamos a un reclamo judicial, tenemos una medida cautelar que puede tramitarse de manera urgente. Esto es importante que lo sepan, porque yo siempre digo lo mismo, como todos sabemos, la justicia es lenta, pero en estos casos tienes que actuar en consecuencia. Bien, bien. Y ya como para ir cerrando también, porque el tema legal es realmente interesante desde lo informativo y lo necesario, es tan importante como la medicación misma. ¿Qué pasa cuando la gente no tiene el dinero para poder contactarse con un abogado? ¿Tienen algún respaldo institucional o qué pasa con las obras sociales nacionales y provinciales? ¿Es la misma vía? Sí, a ver, lo que tenemos hay defensorías que son gratuitas de acceso al ciudadano que no tiene ingresos. Esto sí quiero dejarlo bien aclarado,
porque muchas veces como que la gente intenta ir por defensoría, pero defensoría controla efectivamente que la persona no tenga ingresos. Bien, Entonces, en ese caso tienen habilitada la vía de tramitarlo por defensoría. bien. Funcionan las defensorías en los tribunales de cada una de las ciudades Ujú. y los amparos, la gran mayoría, tramitan la justicia federal, Bien, bien, salvo en la provincial, por ejemplo, en el caso de Santa Fe y Apos, que va a la justicia provincial. bien. Romina, Juan, ¿algo que se nos haya escapado, que sería importante que sepamos? Bueno, dos cositas para cerrar. Lo importante de esto es que además existen, ya lo hemos hablado nosotros, pero para refrescar, otros de los encuentros o las medidas de autoprotección que pueden realizar las personas y en ese tipo de medidas, esas instrucciones anticipadas que puede dejar, pueden quedar manifestadas la voluntad de los tipos de tratamientos que puede ¿Qué realizarlo queremos? sobre nosotros, que Ujú. queremos. Exactamente, cuando en el caso que no haya familiares o que no haya nadie que nos pueda acompañar en este momento. A veces es importante, por eso siempre es importante cuando sucede o cuando nos toca un diagnóstico, cuando algo de esto sucede, empezar a saber dónde estamos parados, qué es lo que nos corresponde, qué no nos corresponde y cómo nos vamos a desenvolver durante este tiempo. Así que la recomendación es la consulta y poder averiguar realmente qué necesitamos. Sí, que cada caso es particular, que por ahí no nos dejemos llevar tanto por lo que le pasó al otro o cómo fue lo del otro, pero Tal cual. sabemos que cada obra social, cada prepaga es personal, entonces, bueno, cada uno tendrá su propia experiencia al respecto. Bien. ¿Podemos recordar alguna red social para que se contacten con ustedes en el caso de necesitarlos? Igual los vamos a escribir en el videógrafo. Sí, 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 obviamente nos pueden escribir en el Instagram, Estudio Jurídico Blatter y Asociados, así que ahí nos pueden dejar las consultas, están nuestros números de WhatsApp y todo para que se comuniquen. En Rafaela y Rosario, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, Tenemos oficina en Rafael y Rosario. chicos, 1.000.000 de gracias por acompañarnos durante este tiempo y 1.000.000 de gracias por esta nota que es tan necesaria para la información de la gente. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos ser parte. Nosotros nos vamos a tomar unos minutos nada más y volvemos ya para cerrar. Bien, y así nos hemos interiorizado mucho sobre lo que tiene que ver con la parte legal y todos los derechos que tenemos en lo que son los reclamos. Pero vamos a ir a una segunda visión que tiene que ver con la especialización de Gise, que tiene que ver con la tanatopraxia. Así es. ¿Cómo se relaciona o qué relación tiene con los cuidados paliativos? Así es, para eso también tenemos una placa. Y acá vamos a hablar un poco de la dignidad después de que la persona falleció, ¿no? Porque no solo es el cuidado paliativo antes, sino también el darle esa estética, ese bálsamo para que la familia pueda seguir, pueda realizar el duelo y pueda seguir con el duelo. Lo que es muy bueno es cuando el personal de las cocherías hace una escucha activa hacia lo que la familia quiere, lo que la persona quería, el trabajo en sintonía con los médicos, esperar hasta el último momento, recibir no solo el fallecido, sino también a su familia, darle contención, ¿no? Que no todos creo que están preparados después de que ocurre la muerte a ser comprendidos y a ser Acompañados. acompañados.
en el último tránsito, que es el momento en donde arranca el duelo y donde empieza, lo que hacemos nosotros desde la tanatopraxia es ayudar a que esa estética brinde todo este apoyo que necesita y ver a la persona como realmente es, como hablamos siempre, que el último recuerdo no sea doloroso y que parezca realmente la persona que era en vida. Y qué importante es que todo esto se pueda llevar adelante Sí. y se pueda llevar a cabo, y que a veces es difícil, no pasa Sí, siempre. no, porque me parece que los profesionales no están preparados para ese momento. Claro, exacto. Sí, es muy difícil. Uno Sí. a veces empieza a pensar en la empresa funeraria Sí. y hay algunas que están en vanguardia, muy ayornadas, donde tienen una cabeza muy abierta con estos temas, pero Pero son las menos. Claro. La mayoría tampoco se abre a querer recibir una formación para acompañar. exacto. Así es, pero bueno, siempre tenemos la esperanza de que De los que en algún cambios, momento suceda. claro, de que todo, como tenemos la esperanza de que los cuidados paliativos También. empiecen a tener cada vez más espacio en la sociedad, en los centros de salud, en las clínicas y demás, integrando toda clase de profesionales que tienen que ver para poder llevar adelante este acompañamiento. Las empresas funerarias también tienen que Deberían, empezar sí. a aportar lo suyo y a darle sentido a que la tanatopraxia es algo más que lo que se hace en el momento para salir del paso. Exacto. Y para eso hay que contratar profesionales, ¿no? Sí, totalmente. Bien, ya nos estamos despidiendo, estamos ahí, Ahí. Real Límite, con todo. Un programa súper interesante que seguramente en cualquier momento vamos a volver a reiterar, porque el tema legal es para escuchar y volver a escuchar, Sí. porque hay mucho que aprender para saber reclamar Sí. con todos los derechos que tenemos. Exacto. Así que átense los cordones, que seguimos en viaje. Hasta la semana que viene. Chao. There's an old familiar